Bueno, pues a mi derecha, porque a mi izquierda no hay nadie, a mi derecha pues está la profesora Paloma, profesora titular de la Universidad Internacional de La Rioja, buena compañera de toda la vida, estamos aquí, vamos. Luego está la profesora Patricia de Casa, ¿vale?, que es de la Universidad de Extremadura, y también ella está muy vinculada con esta institución, ¿no?, y con diferentes programas. Luego no tenía el gusto de conocerle, pero ahora los conozco, ¿verdad?, que está el catedrático el profesor Javier Ruiz del Olmo, catedrático de la Universidad de Málaga, con una larguísima trayectoria investigadora y que sin duda también nos va a ayudar bastante. Y por último está el profesor Javier Ruiz del Olmo, no, mentira, el profesor Alejandro Tapia, no, me he equivocado, que es profesor titular de la Universidad de Cádiz, ¿vale? Y yo que soy Paco, que estoy aquí, de la Universidad de Huelva. Bueno, pues van a hablar durante 5 minutos los compañeros y luego ya entramos en el diálogo, ¿de acuerdo? Venga, adelante. Paloma, siempre. Vale. Venga, pues muy buenas tardes. Efectivamente, estoy en la que siento mi casa y estoy súper agradecida al que también es mi casa como doctorado, el doctorado interuniversitario en comunicación, en el que nací también, en el que vi crecer junto con el profesor Manuel Ángel Vázquez Medel, que no te había visto, un saludo, y bueno, Ignacio Aguadé, director de mi tesis y familia, al fin y al cabo. Es un placer estar aquí. Y un placer volver a participar en unas jornadas en esta escuela doctoral con tantísima ilusión, porque al final en ella sobre todo se respira mucha ilusión y siempre tenemos la oportunidad de llevarnos a un montón de gente, ¿no?, de cariño. Espero que disfrutéis muchísimo de mi tierra, así lo vamos a intentar. Y nada, bueno, y también, bueno, pues un enorme respeto poder participar aquí, aportar en lo que pueda en mi experiencia en cuanto a los abordajes metodológicos de la tesis doctoral. Todo lo que voy a decir aquí es como empezar de cero, porque para mí cuando empiezo un trabajo con un alumno de doctorado, una alumna de doctorado o incluso del máster, es como súper inquietante en este momento. No sé si tenéis esa sensación, sobre todo porque todo está en ebullición, todo es cambiante, todo es posible, todo es imposible. Entonces es una sensación como de vértigo permanente, ¿no? Incluso desde cuando hice la tesis doctoral a cuando ahora he tenido la oportunidad y tengo la oportunidad de acompañar en esta aventura a los que son mis compañeros al final, porque lo sufrimos y lo vivimos igual. Bueno, para mí, cuando he preparado un poco aquí algunas notas para no perderme demasiado, he estado reflexionando sobre lo que significa abordar metodológicamente la tesis doctoral. Y yo creo que a estas alturas lo que siento es que no solo es una cuestión técnica, de diseñar instrumentos, de pensar cómo afrontarlos, sino que también es un posicionamiento humano, profundamente humano, de decisiones políticas humanas en este sentido, en este momento vital. Es decir, cómo vamos a investigar y desde dónde lo vamos a hacer. ¿Qué decisión voy a tomar? Yo creo que a veces estamos como súper aturrullados ahí como rápido, pero creo que es importante decir, ¿para qué? ¿Para qué va a servir esto? ¿Qué es lo que quiero hacer al final, ¿no? Yo creo que ahí hay al final hay un posicionamiento que hace que al final se nos acerquen o nos acerquemos más a distintas formas de investigar frente a otras. En mi caso, por ejemplo, ha sido así, ¿no? Mi línea de trabajo, que se enmarca dentro de la línea de alfabetización mediática, de educomunicación, entendida desde mi punto de vista ya no solo como una competencia, como una habilidad, esto es un debate que extendemos permanentemente en nuestro grupo de trabajo, sino también como un derecho ciudadano. Eso hace que nos tomemos nuestra investigación también como una herramienta de visibilización, de justicia social y también como una oportunidad pedagógica, ¿por qué no?, para cuestionar, para transformar, para proponer. Entonces, desde ahí quiero plantear algunas ideas que me parece que la metodología, ¿no?, que siempre da tanto yuyu, tanto vértigo, ¿no?, pues me parece que es importante en el contexto de la tesis doctoral. Para mí la metodología, como digo, es una forma de posicionarnos. O sea, yo creo que ahora, yo por ejemplo, trabajo desde un tipo de metodología que es con la que yo considero que puedo hacer algo.
que pueda aportar a esta realidad, ¿no? Entonces, como decía Agustín García Matilla, maravillosa la conferencia que ha dado en el día de hoy, es una forma también en la actualidad de posicionarnos ética y políticamente. Cuando trabajamos en una tesis, elegir qué metodología hacer es una forma de posicionarnos en el mundo, pero también en la academia, que yo creo que eso también debemos tenerlo en cuenta. ¿Dónde quiero estar? También en la academia. ¿Qué es lo que quiero aportar también a la academia, ¿no? Está la metodología directamente conectada, como sabemos, con el marco teórico, con los objetivos, así debe ser, pero también con esa mirada sobre el conocimiento, sobre las personas con las que vamos a trabajar y sobre lo que entendemos en ese para qué queremos hacer la tesis. Para mí la metodología, además, es un proceso que va en evolución, es decir, no es algo estático que se decide al principio y ya no hay vuelta atrás. Y creo que ahora mismo es que es imposible, ya digo que a mí me entra como un run run y un vertiguito, porque ahora todo es posible, imposible, cambiante, ¿qué hago? ¿Cómo lo hacemos? Y ahora, ¿no? O sea, siempre parece que no sabes nunca suficiente, porque todo es muy... no sé, es muy novedoso, es muy posible, como digo, y también muy imposible, ¿no? La metodología no es algo que se defina de forma definitiva al principio, va evolucionando con la investigación y eso es súper apasionante cuando te das cuenta de que habías empezado a diseñar, pero ahora de repente aparece otra posibilidad, vamos a investigar por ahí. Yo creo que también la posibilidad de hacer las tesis por compendio, de poder publicar a través de artículos, eso da vidilla, pero claro, hay que estar como muy tonificado, muy casi en una clase de spinning permanente, ¿no? Observando. Yo digo, seamos un poco Bob Esponja, absorbamos y estemos en todos sitios en cuanto a lo que queremos hablar, a lo que queremos contar, ¿no? La metodología va a evolucionar con la investigación. Aquí tengo a Ismael, a mi compañero de trabajo ahora, alumno del máster que estamos haciendo, y una investigación sobre discursos de odio también. Y como digo, esto va evolucionando, cambia con el campo, se ajusta a los contextos y esto no es un error, esto es normal, es una señal de que estamos en el camino, de que estamos investigando además con sensibilidad, con honestidad, reconociendo y conociéndonos, porque yo creo que a lo largo de todo ese proceso ya tú mismo y tú misma te vas reajustando con aquello en lo que crees que puedes aportar mucho más, ¿no? También creo que la metodología, en mi campo, por ejemplo, bueno, en nuestro campo, en el ámbito de las ciencias sociales, específicamente en el trabajo que llevamos haciendo de educomunicación, de alfabetización mediática, etcétera, es un trabajo, ha sido muy recurrente acudir a enfoques cualitativos, ¿no? Yo me considero una persona donde me siento muy cómoda con lo cualitativo, desde que hice mi tesis doctoral en el ámbito de las cárceles, con personas privadas de libertad, donde necesariamente el diálogo era la riqueza de lo que queríamos trasladar y de lo que queríamos mostrar. Estos enfoques cualitativos nos permiten además captar toda esa complejidad que se ha estado hablando aquí en el día de hoy, de los discursos, de los significados, de las experiencias particulares de cada uno, de cada una, con los medios y con las tecnologías. Y luego, sobre todo en los últimos tiempos, también la posibilidad de indagar, de bucear en otro tipo de metodologías muy apasionantes, ¿no? La etnografía digital, que ha sido increíble. Empezar ahora, por último, a experimentar con la inteligencia artificial y la aproximación a los datos, sobre todo con metodologías muy visuales, con las narrativas, con el análisis del discurso y a mí, por ejemplo, me ha servido mucho, hemos trabajado mucho también desde la línea de la investigación acción participativa. Cómo hacer que la propia gente que está siendo protagonista de la investigación se convierta a su vez en quien ofrece con su voz estos caminos, estas miradas, estas vías, implicar de lleno a estas personas en la investigación. Esto lo hemos hecho principalmente con investigaciones con colectivos vulnerables, en las cárceles, donde ha sido increíble participar, investigar lo prosocial, indagar, cómo desde la investigación con la gente puedes hacer que la misma gente cambie y transforme su propia realidad. Y eso lo hemos vivido en las distintas investigaciones que hemos hecho. Pero principalmente, para mí la metodología tiene una palabra que debe ser la coherencia.
La metodología, para mí el reto es al final que tú te conviertas en alguien coherente también con respecto a la metodología que quieres realizar, ¿no? Que la metodología responda a las preguntas de investigación que queremos hacer, a nuestro marco teórico, a nuestros valores. Y yo creo que sí, que está ligado un poco ahí, que nos define en muchos casos, ¿no? Fijaos, por ejemplo, ahora, si trabajamos desde una perspectiva crítica, decolonial, por ejemplo, feminista, con migrantes, como hemos trabajado, con esta mirada de hacer visible estas realidades, como se ha dicho aquí, tenemos un espacio privilegiado. Esto es privilegiado. Estamos aquí y creo que es un espacio privilegiado para todo lo que se ha dicho hoy aquí por la profesora Marisa Torres da Silva, por el profesor Agustín García Matilla, José López. O sea, definitivamente, esto que tenemos en nuestra investigación, esta capacidad, estos conocimientos, ayudemos a transformar esta realidad que estamos viviendo, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo podemos hacer desde estas miradas críticas, por ejemplo, desde esta perspectiva, ahora una línea importante de colonial, feminista, colectivos vulnerables, por ejemplo, decidiendo qué voces, eligiendo voces no hegemónicas, no siempre visibles, yendo al fondo a acercarnos, a pisar territorio. También estamos muy a lo digital, pero hay que pisar territorio. ¿Somos de territorio? Somos de territorio, ¿no? Yo creo que eso también es importante, incluir a personas, a colectivos, a comunidades históricamente marginadas, poco representadas, perdón, Marisa, ¿ves? Como al final. Poco representadas, personas en prisión, estudiantes, migrantes, mujeres rurales, jóvenes racializados. Decidir hacer técnicas participativas, donde la gente haga suya también la investigación, siempre que podamos, no todos los... Yo estoy hablando de ideas, abordajes que pueden ser posibles, ¿no? Utilizar métodos como, por ejemplo, la fotografía participativa. Tuve la oportunidad, dentro del contexto del máster de Comunicación y Educación, de trabajar con alumnos sobre la fotografía participativa con estudiantes de secundaria, que vivían en entornos pues bastante heavy metal, y con la fotografía, su mirada, ser capaces también de transformar esa realidad. ¿Por qué no la investigación puede llegar también a abordar estas cuestiones? Si me estoy pasando, me cortamos, ¿eh? Vale, ¿ya? Corto, vale, bien. Bueno, en la elección de voces, en la elección de cómo analizamos los datos, atender a las interseccionalidades, una perspectiva, por ejemplo, feminista, donde analicemos desde el género, la raza, la clase, la capacidad, la orientación sexual, hagamos visible estos colectivos, y también la representación después de los datos, cómo mostramos los datos, qué tipo de lenguaje utilizamos cuando mostramos los datos. Un lenguaje inclusivo, un lenguaje ético. Es que tenemos el privilegio, es que si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo puede hacer? Es que tenemos que sentirnos también responsables, creo, de la oportunidad que tenemos en el lugar donde estamos. Y creo que eso solo es posible si nos hacemos cargo de que lo que vamos a hacer, lo que vamos a devolver, va mucho más allá que un trámite académico, que ojalá que no se convierta en eso. Por último, hay un punto que me parece muy importante: ¿por qué no devolver los resultados desde un punto de vista ético y recíproco a quienes han estado con nosotros, a quienes han participado en nuestra investigación? Tiene un si me vale, un reflujo milagroso, maravilloso, cuando somos capaces de compartir estos resultados con quienes han formado parte, han sido protagonistas también de esta investigación. Por tanto, bueno, termino con algunas claves. Qué corto se me ha hecho, perdón. La coherencia me parece fundamental. Todo puede cambiar, como hemos dicho, todo es posible, no pasa nada, no te asustes. Me parece que es un proceso de exploración honesto. Tu rol importa. Piensa desde dónde vas a investigar, qué implicaciones tiene tu presencia en el campo y qué voces estás amplificando y silenciando. Me parece que, bueno, pues esto es un aporte que dejo aquí como idea, pero que yo no sé nada, que yo estoy en vértigo total. Gracias. Muchas gracias. Ahora, Patricia, ¿coge? Buenas tardes a todos y todas. Ante todo, como bien ha dicho mi compañera Paloma, agradecer la invitación por parte de la coordinación de este programa de doctorado y concretamente a la coordinación de Huelva con el doctor Ignacio Aguadet. Esta mañana decían que todavía hay esperanza.
sobre todo para cada uno de ustedes que el día de mañana vais a ser doctores. ¿Y por qué reitero esta idea? Ya hace 12 años, y parece que fue ayer, que yo me gradué en esta primera promoción del programa de doctorado. Por lo tanto, de verdad, tenéis mucha esperanza y mucho futuro, ¿vale? Para que eso que no quepa ninguna duda. Sobre este tema, la verdad que yo no sé si me voy a acotar a esos 5 minutos. Yo soy igual que Paloma, hablo superfluo y divago bastante, pero voy a intentarlo. Cuando a mí me dicen que tengo que hablar sobre abordajes metodológicos y me pongo desde el punto de vista de ustedes como doctoranda que he pasado por ahí, bueno, lo primero que sí que quiero decir que uno de los retos más difíciles que tiene cualquier doctorando, incluso cualquier investigador, es que tenemos que ser conscientes de que no hay un método perfecto, ¿vale? Sino un método adecuado para cada enfoque teórico o cada campo de estudios que vosotros vayáis a desarrollar. Al final, esa metodología, que ahora también argumentaré otros tips importantes, lo primero que tenemos que pensar, ¿cuál es ese abordaje epistemológico? ¿Cuál es la fundamentación teórica que va a avalar nuestro posterior estudio? Y a mí se me han ocurrido 2 preguntas que ojalá en ese 2013 me hubiera venido la luz divina y la hubiera tenido. Y una de ellas es, ¿estoy buscando comprender significados o medir efectos? ¿Quiero analizar un fenómeno en profundidad o generalizar resultados? A partir de esas 2 variantes, de esas 2 cuestiones, vais a ser capaces de discernir y de concretar cuál es vuestro estudio, cuáles son los lineamientos y hacia dónde queréis ir para establecer una metodología rigurosa atendiendo a los objetivos implicados. Al final, aunque estemos hablando también por ejemplo, de enfoques interpretativos, críticos, positivistas, depende ya cada uno como quiera darle esas características innatas a cada uno de los estudios, lo importante es darle coherencia, que ya sea desde el diseño metodológico, el diseño del instrumento, así como el muestreo, esté justificado, fundamentado y consolidado en cada una de las partes. Y ahí es cuando empiezan o entran a formar parte esos 2 caballos de batalla, que son las metodologías cualitativas y las metodologías cuantitativas. Como bien ha dicho Paloma, normalmente aquí las ciencias sociales siempre se han caracterizado más por metodologías cualitativas, sobre todo desde las prácticas del discurso, desde las prácticas de las percepciones, cómo construir una categorías de análisis sólida, que eso es lo más importante. Nosotros podemos realizar un análisis del discurso, pero si no tenemos una matriz o una parrilla con sus códigos, dimensiones o categorías de análisis, los resultados al final van a cojear, no van a tener sentido crítico y menos interpretativo. No obstante, yo también... yo la verdad que en mi carrera todavía corta, no considero que sea muy larga, investigadora, he tocado casi todas las metodologías, sobre todo ahora me estoy centrando más en metodologías cuantitativas, que es el segundo caballo de batalla, y no obstante, yo también os recomiendo que como experiencia propia, que no os centréis solo en una metodología, sino que innovéis, que experimentéis, que conozcáis hasta dónde sois capaces de llegar y de dónde sois capaces de sacar resultados. Por ejemplo, en cuanto a metodologías cuantitativas, que también son muy valiosos, aunque las revistas a nivel de ciencias sociales son más reacias a publicar este tipo de estudios, podemos utilizar estas metodologías para hacer encuestas de hábitos de consumo. Por ejemplo, yo me centré en mi tesis doctoral sobre televisión sensacionalista en conocer los estereotipos y hábitos de consumo, y una encuesta bien diseñada, validada y con una confiabilidad o consistencia interna fuerte me dio un diseño potente para la tesis y los posteriores artículos que publiqué. También, como ha comentado el doctor López, análisis de audiencias a nivel métrico, a nivel tanto de análisis cualitativo como también cuantitativo. Y si ya sois capaces, aunque sea de jugar con alguno de estos 2 caballos de batalla, ya aunar
y realizar esa convergencia, vais a ser capaces de triangular datos y que vuestros resultados se refuercen, que tengan calidad en sí mismos. No obstante, hemos estado hablando a lo largo de toda la jornada de esa, ya no solo de medios digitales, sino de medios emergentes, como pueden ser la inteligencia artificial o realidad aumentada, virtual, entre otros. Pero aquí en uno de los estudios más importantes y que están más popularizados, sobre todo con los discursos del odio, son la minería de datos o monitorización de redes sociales. ¿Vale? Aquí podemos jugar con análisis automatizado del discurso, con diferentes herramientas como pueden ser En Vivo, Atlas-T, Mascudea. Podemos incluso, a quien le guste TikTok, o sea, por ejemplo, ahora a mí me ha dado la tendencia de estudiar TikTok a nivel de narrativas inmersivas y audiovisuales. Es un campo de estudio interdisciplinar amplio de lo que se pueden realizar este tipo de metodologías emergentes, ¿vale? Al igual que el análisis de sentimientos, cómo interactúan las audiencias con los mensajes propiciados o transmitidos a través de los medios digitales. Al final, en estos medios emergentes y medios digitales, cuando hablamos de metodología, además de todo lo que os estoy comentando, también es muy importante que podemos estudiar fenómenos actuales, como es la viralidad de contenido, la desinformación que hemos comentado con las fake news y los bulos, los algoritmos, que ahora también es una tendencia en alza en ciencias sociales y redes sociales. Lo que sí, una limitación, no todo es bonito, una limitación que las aplicaciones o las herramientas para el análisis de esta metodología son de pago, ¿vale? Al final nos encontramos frente a un dilema o frente a retos reales que para nadie es una sorpresa. Cuando nosotros, yo antes de querer realizar esta tesis de televisión sensacionalista, yo fui a mi director y le dije, yo quiero hacer una tesis, un estudio sobre la guerra del Golfo, comúnmente conocida como la guerra de las mentiras. Y mi director me dijo algo que yo no había caído, porque o sea, yo estaba tan entusiasmada con el tema y, o sea, tan neófita de la investigación y el campo metodológico, y me preguntó, ¿tú tienes acceso a la muestra? Pues no. ¿Tú de qué manera vas a desarrollar ese diseño de investigación, vas a crear esa metodología y vas a analizar los resultados? Entonces ahí como que mi mundo se apagó. Después volví con esas luces, pero además de también tener en cuenta esa dificultad de acceso al campo, también nos podemos encontrar con el rechazo a los participantes. ¿Cuántas veces hemos querido lanzar una encuesta o querer hacer un focus group o entrevistas en profundidad y no quieren contestar? Ya sea porque no tenemos tiempo, no tienen tiempo para contestar, les resultan las encuestas largas, no quieren participar por el miedo a la anonimización de los datos o entre otras variantes. También hay que tener en cuenta los problemas de confidencialidad, ¿vale? Sobre todo en los contextos digitales. O simplemente creéis que hemos hecho un diseño conciso, coherente y correcto, pero después los resultados no eran los que esperábamos, ¿vale? Aunque la metodología esté correctamente rigurosa y bien cohesionada, después nosotros como investigadores tenemos que reforzar, interpretar y realizar esos juicios, ¿vale? Que refuercen lo que nosotros queremos al final transmitirle a la comunidad académica y a la comunidad investigadora. Y aquí es donde nosotros como investigadores y vosotros como futuros investigadores vais a tener que hacer esa práctica reflexiva con más ahínco. Para finalizar, antes de que Paco me tire de las orejas, os voy a dar 3 consejos finales nada más, ¿vale? No elegir la metodología por moda, sino por pertinencia. Pensar el método como una herramienta para dar sentido al fenómeno de estudio y estar dispuestos y dispuestas a adaptar el diseño metodológico si el campo de estudio me lo está pidiendo. La tesis, sin duda, no es una línea recta, es más bien un camino con curvas, desvíos y, sobre todo, con algunos atascos. Pero de esta se puede. Muchas gracias. Muy bien. Ahora, profesor Javier. Gracias. Sí. Gracias. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar,
quiero naturalmente dar las gracias a la Universidad de Huelva por haber contado hoy aquí conmigo, al programa interuniversitario, el programa de doctorado interuniversitario de comunicación, y muy especialmente al profesor Aguadez, coordinador del programa aquí en Huelva, por invitarme en esta ocasión a compartir algunas reflexiones con todos vosotros y con mis compañeros en esta mesa. Hace ya algunos años, recuerdo que también en Huelva, en La Rábida, estuvimos hablando de metodología, o estuve hablando en concreto de metodología cualitativa, con algunos conceptos que compartí con Paloma en aquella ocasión y que quizá, probablemente, si hay interés, podemos retomarlos posteriormente en el debate. Pero en este caso, pensando sobre qué tema podría tratar, podría dar aquí algunas pinceladas, porque nuestro moderador nos dio un tiempo muy limitado y muy estricto. Sobre qué tema podía dar algunas pinceladas, me decidí finalmente por las revisiones de la literatura. Como todos sabéis, las revisiones de la literatura pues, son una parte esencial e imprescindible de cualquier trabajo académico, de una tesis, por supuesto, pero también pueden ser un trabajo autónomo, propio. Y dado que ahora las tesis doctorales pueden ser presentadas también mediante compendio, me pareció también un tema interesante sobre el que hablar y sobre el que reflexionar. Así que traía este tema únicamente para señalar algunas evidencias que conoceréis todos, pero también para dar aquí algunas pinceladas o incluso algunos conceptos que quizá pueden ser útiles. En términos generales, como sabéis, las revisiones de la literatura pueden ser revisiones bibliográficas. Hemos adoptado ese término anglosajón, que bueno, bien, está bien, revisión de la literatura, en español más correctamente quizás sería revisión bibliográfica, pero bueno, no entremos en esas cuestiones. Las revisiones de la literatura pueden dividirse en dos grandes bloques. Hay toda una serie de trabajos académicos y ensayísticos que introducen toda una serie de revisiones que son de naturaleza tradicional o narrativa o descriptiva. Son revisiones que en principio, y digo en principio, no tienen validez científica, puesto que están hechas con un cierto sesgo. La selección de obras sobre las que se revisa puede ser de una naturaleza al menos parcialmente subjetiva, y su validez depende en buena medida del grado de experto, del grado de conocimiento que tenga la persona que lleve a cabo ese tipo de revisión. Normalmente esas revisiones pues, están asociadas a trabajos de naturaleza ensayística, que naturalmente tiene un valor también académico, sin duda, pero no son a priori estrictamente científicas. Y luego están también otro gran grupo que podemos denominar las revisiones de naturaleza o de tipo sistemático, que esas, por los procesos que se llevan a cabo para reproducirlas, para ejecutarlas, sí tienen valor científico en sí mismas. Bueno, establecidas estos dos grandes bloques, repito, como pincelada muy general, podemos hablar que esas revisiones de naturaleza más tradicional o más narrativa podría tener, sin embargo, una mayor validez científica si introducen algún grado de sistematización. Eso podría ocurrir en una tesis doctoral o en un trabajo académico de otro tipo, en el que se establezcan una serie de pautas o de criterios para obtener, digamos, esa revisión de la literatura. Bien en bases de datos, qué bases de datos, si se trabaja o no con si se incluye o no literatura gris, por ejemplo, las tesis doctorales y otro tipo de documentos académicos, etcétera, etcétera. Es decir, algún tipo de sistematización que permita que eso tenga también una validez científica. Se habla de narrativa porque no suelen estar sistematizadas con un procedimiento y tampoco con unas conclusiones ni estadísticas, ni de gráficos, ni de ningún tipo, en términos generales, ¿no? Pero, repito, pueden ser válidas también en un documento científico, en una académico, en una tesis doctoral y en otro tipo de productos. Depende también del grado de experto, depende también si se consulta a expertos externos, a colegas externos, etcétera. Podemos hablar después de eso, de esas cuestiones. Bueno,
Todos estos elementos de sistematización lo que hacen es compensar, limitar e incluso eliminar los sesgos que el investigador pueda llevar a cabo al desarrollar, al, digamos, extraer esa revisión de la literatura de naturaleza más narrativa, descriptiva o de naturaleza, aunque sea crítica, y de naturaleza más tradicional. Por otro lado, existen otro gran grupo, podemos hablar de revisiones de la literatura o revisiones bibliográficas de naturaleza sistemática. Y normalmente en este gran grupo hay además toda una serie muy variada de revisiones, pero hablaremos aquí de las revisiones sistemáticas y de las scoping reviews o revisiones de alcance en español. Bueno, en realidad la conoceremos todos, lo habréis visto más por scoping review, pero bueno, si queréis también utilizar el término en español, revisiones de alcance. Ambas sí tienen naturaleza científica en sí misma y ambas podrían formar parte de un trabajo más amplio siempre que esté dentro de los objetivos y de las preguntas de investigación de vuestro trabajo, pero lo más habitual es que formen en sí mismas un producto científico autónomo. De hecho, supongo que en la búsqueda de bibliografía y para vuestras tesis encontraréis una buena cantidad de artículos científicos que se titulan revisiones sistemáticas. Es habitual, lo habréis encontrado todos y todas, ¿no? Bueno, ese tipo de revisiones tienen unos procesos que aseguran que el sesgo del investigador quede minimizado o eliminado y también permiten que exista una trazabilidad respecto a la investigación y, por tanto, pueda ser reproducible por otros investigadores con resultados muy similares o idénticos en todo caso. Bueno, simplemente dar algunos trazos también. Este tipo de revisiones se hacen utilizando toda una serie de parámetros sistemáticos como bases de datos sobre las que se busca, términos de búsqueda, operadores booleanos, etcétera, etcétera, etcétera. Además, a diferencia de una tesis, donde tenemos un autor que lleva a cabo este trabajo de investigación, las revisiones sistemáticas, en esa sistematización, para asegurar esa trazabilidad científica y esa capacidad de ser reproducidos los resultados, suele ser necesario al menos 2 autores. Luego las prácticas de búsqueda y de obtención de resultados pueden variar, pero al menos 2 o 3 autores. A menudo 2 autores, cada autor realiza las búsquedas de manera paralela, luego hay un tipo de comparación o algún autor inicialmente realiza todo el proceso de búsquedas y de extracción y otro autor va, digamos, refrendando o verificando que sea correctamente, etcétera, etcétera. A su vez, pues se puede consultar con expertos externos que de alguna manera validen que el proceso se está haciendo correctamente, etcétera, etcétera. Pero además hay toda una serie de plataformas, de estructuras, de framework, con una serie de tablas, con una serie de elementos de chequeo para llevar a cabo cada uno de los pasos. Hay varias. Probablemente conozcáis Prisma, que es una de las más, más citadas y utilizadas, al menos últimamente en el ámbito de comunicación, pero hay otras como SALSA, por ejemplo, son acrónimos. SALSA, por ejemplo, es Search, Appraisal, Análisis, Síntesis, con cada una de las fases y una serie de chequeos de las tareas y de cómo deben hacerse cada una de esas tareas. Prisma también opera de manera similar, lo podéis encontrar, la página de Prisma, donde, bueno, Prisma no solo tiene ese framework de revisiones sistemáticas, sino también de revisiones de alcance, ¿de acuerdo? O scoping reviews, es decir, y creo que también hay una versión en español, de modo que, bueno, si lo queréis echar un vistazo, pues metéis en internet y lo podéis ir viendo. Las revisiones sistemáticas, en realidad, tienen su origen en el ámbito de la salud y de ciencias de la salud.
donde hay una enorme, tradicionalmente, una enorme cantidad de producción científica, y era necesario periódicamente sintetizar las evidencias, sintetizar la eficacia de procesos, de medicamentos, de intervenciones. A partir de ahí, eso se ha ido extendiendo a otros campos, incluido ciencias sociales, incluido humanidades, y bueno, se siguen procesos similares, aunque en realidad buena parte, comunicación, pues estamos ya con más de 50 años prácticamente de trayectoria en nuestro país de los estudios de comunicación, y por lo tanto tenemos ya pues un volumen de producción científica muy elevado, ¿no? Y bueno, se justifica también estas revisiones sistemáticas pues para entender, digamos, toda una serie de, para sintetizar, para extraer, para sistematizar, para cuantificar estadísticamente, digamos, el conocimiento en comunicación. Aunque en realidad buena parte de los artículos que podéis encontrar ahí como revisión sistemática, ponen revisión sistemática en ciencias sociales o en comunicación, en realidad, en estricto sentido, y ya me queda solo un minuto, no son revisiones sistemáticas como tal, o al menos si seguimos un poco la metodología de ciencias de la salud. Son más bien scoping review o revisiones de alcance. Mientras que la sistemática, se centra en las evidencias y en las intervenciones. Los scoping review son más amplios. Los scoping review suelen dar respuesta a preguntas como ¿cuáles son las principales teorías en este campo, en este ámbito? ¿Qué lagunas hay en la investigación? ¿Cuáles son los principales autores y líneas críticas que... Bueno, dicho así de una manera un poco general y un poco burda. Son esas revisiones de alcance, esas scoping review, que también tienen esos procesos totalmente pautados y son científicas en sí mismas. Bueno, para ir terminando, estas revisiones pueden constituir un producto académico y científico autónomo, como un artículo en sí mismo, y si se incluye en un trabajo como una tesis doctoral, bueno, pues tiene que estar muy justificado, como es obvio, respecto a la pregunta de investigación y a los objetivos. Lo normal es que sea una revisión tradicional o narrativa con el mayor grado posible de sistematización, naturalmente, para asegurar digamos, esa validez científica. Si es scoping review, puede hacerlo un único autor, pero introduciendo una serie de elementos adicionales, como por ejemplo, pues, que todos esos criterios de búsqueda pues, sean también consultados por otro experto, otro colega, o el personal de la biblioteca, por ejemplo, ¿de acuerdo? Que nos pueda echar una mano respecto a los procesos que estamos llevando a cabo. Y nada más por mi parte, son hasta aquí una serie de, repito, pinceladas su idea, que quizá tengamos tiempo luego de incidir con mayor profundidad. Gracias. Ahora le toca el turno al profesor Alejandro. Hola. Hola. Sí, vale. Muchas gracias, por supuesto, al programa de doctorado interuniversitario en comunicación, especialmente al doctor Aguader y al doctor Selva, que es mi coordinador del programa de doctorado en mi facultad. La doctora de Castro que decía hace 12 años que yo acabé aquí, el primer programa de doctorado. Yo, viniendo de camino, yo vivo en Sevilla, viniendo de camino me ponía a pensar y digo, vaya, vais a perdonar si soy un poco bruto hablando porque, bueno, pues soy un poco mal hablado, pero bueno. En fin, decía, yo este mes de abril va a hacer 20 años que le mi tesis doctoral. Yo en abril de 2005 en la Universidad Complutense de Madrid. Claro, entonces era otro tiempo, era una forma distinta de hacer las cosas y una forma completamente distinta de ver todo, ¿no? Yo siempre tuve cierta predilección o cierta, digamos, facilidad hacia el tratamiento cuantitativo, porque, bueno, pues siempre se me dio más o menos bien esto de los números. Por alguna razón no estudié nada de ciencias, pero bueno, la realidad es que se me da razonablemente bien. De hecho, yo cuando hacía mi tesis doctoral, a la vez trabajaba en una empresa de consultoría haciendo programitas de ordenador para
Entonces era un entorno que empezaba Internet, empezó mucho antes, pero en España empezaba a eclosionar allá por el año 2000. Y entonces era muy fácil trabajar en informática, o sea, con saber leer más o menos te dan trabajo en eso. Y entonces yo para financiar mi doctorado, pues entonces no había becas FPU, entonces bueno, había una por facultad, y yo un estudiante bastante regulero, con lo cual pues no pude acceder a ese tipo de becas. Entonces tuve que financiarlo, digamos, a la vez que trabajaba, ¿no? Bien, decía que el caso de mi tesis doctoral realmente estudié posicionamiento. Eso se hace con, digamos, en términos cuantitativos, se hace con un método multivariante. Bueno, se puede hacer con varios, pero bueno, yo en mi caso utilicé un análisis de correspondencias. Dentro, digamos, de ese abordaje metodológico, tomé una serie de decisiones que probablemente seguro no fueron las acertadas. Y eso, en cierta medida, yo creo que no que lastro, pero bueno, quizá a toro pasado uno dice, pues sí, podía haberlo hecho mejor, ¿verdad? Entonces, yo la primera cosa que quería trasladaros era que decir, uno probablemente cuando hace su tesis doctoral pone todo su empeño y pone toda ilusión y pone toda su intención, creyendo que va a ser la mejor investigación de su vida. Y eso probablemente no sea cierto, ¿vale? Probablemente, de hecho, sea de las peores, ¿vale? Pero decir, por muy dirigida que esté, al final pues uno comete errores porque siempre, digamos, tiene cierto ámbito de autonomía. Pero bueno, en fin, eso de un lado, ¿no? También de otro lado decir que evidentemente el diseño, cuanto más fino esté y cuanto mejor hecho, mejor serán los resultados. Es decir, merece la pena perder mucho tiempo en hacer un buen diseño. Porque si hay un buen diseño, habrá una buena tesis. Y si no hay un buen diseño, no va a haber una buena tesis. Y, en tercer lugar, también, y ya incluso para terminar, lanzaros un mensaje de ánimo, porque realmente esto de la tesis doctoral es un camino tortuoso. Yo estuve a punto de dejar la tesis unas cuantas veces. Y luego, por alguna razón, continué, pero sí que es verdad que en mi tiempo el ratio entre la gente que empezaba y acababa era minúsculo. Es decir, yo creo que el 98% de la gente se queda en el camino. Y ahora quizá está más pautado, está más protocolado y ahora parece más sencillo. Antes era un poco más informe todo, un poco distinto. Había unos cursos de doctorado, lo hacías en mi caso empezaba una cosa que se llamaba DEA, que luego dejó de existir también, que empecé de trabajo de investigación, y luego se hacía tesis doctoral. Pero bueno, total, que al final es un camino largo, es un camino en el que pasas por muchas sensaciones, por muchos momentos de euforia, momentos de lo absoluto contrario. Pero bueno, en cualquier caso, al final es un camino es una carrera de fondo. Y entonces, pues bueno, hay que ser constante y hay que, sobre todo, perseverar y digamos, tener la constancia, digamos, y la certeza de que uno va a finalizar. Porque al final, si uno cree que va a finalizar, al final finaliza. Y, en fin, pues nada, simplemente animaros y desearos pues los mayores éxitos. Muchas gracias. ¿Vale? Va a finalizar el profesor Ignacio. Bueno, gracias a la mesa. Creo que ha sido súper interesante. No levantaron. Ha sido súper interesante. Vamos a seguir hablando con ellos. El tema de la metodología, aparte de ser insondable, es infinito, sobre todo para plantear una tesis doctoral. Pero mira, tenemos ya marcado unos horarios exactos en el Centro de Comunicación Jesús Hermida que tenemos que respetar. Hoy además se celebra, vamos a tener movida allí en el centro porque hoy se celebra creo que los 100 años de la Asociación de la Prensa de Huelva, o sea, están de centenario, con lo cual van a tener un acto al tiempo que nosotros estamos visitando el museo. Entonces, recordar que hemos creado 3 grupos a partir de las peticiones que habéis hecho. Un grupo es a las 7:15, estamos justo para llegar, otro a las 8:15 y otro a las 8:15. Entonces, el grupo que tiene a las 7:15 va directamente y a los demás grupos lo que les invitamos es que se vayan al Paseo de la Ría, que está a 5 minutos, y os invitamos a que subáis al Muelle del Tinto, en la 3ª planta, y vayáis hasta el final, para tragar la brisa marina de Huelva, que está ahí, e incluso la caída del sol, que es un espacio muy bonito. Frente está las Marismas del Odiel, que es un espacio protegido, reserva de la biosfera, donde hay miles de aves. No las vamos a ver porque el río ahí es infinitamente ancho. Es ría, no río. Hay una diferencia importante entre río y ría.
Huelva no tiene ríos, tiene rías, porque son mareables. El agua salada entra y sale. Cuando lleguemos vamos a ver, cuando miremos hacia al muelle, vamos a ver si está alta o baja la marea, porque ese agua entra del mar y entra pues 8 o 10 kilómetros que está al mar. O sea que realmente son ríos con mucha potencia de caudal, ¿no? Entonces, mirad, el plan de la tarde es que seguimos hablando, charlando, comentando con los miembros de las mesas, con los ponentes, unos visitando el museo, que además vamos a tener la suerte que Rafa Terán, que es un periodista muy famoso de Radio Nacional, sea uno de los que nos presenten, pero él le van a dar un homenaje en la Asociación de la Prensa, porque ha sido parte sustantiva de esa asociación, con lo cual va a estar entre nosotros y la asociación. Curiosamente ha coincidido el mismo día, nosotros no teníamos otro día para hacer la visita y ellos querían hacerlo cuando cumplían 100 años. O sea que ha habido ahí un pique entre los dos actos, porque muchas veces el centro no tiene actividad por la tarde y hoy, curiosamente, tiene dos importantes, ¿no? Si alguien no ha solicitado por el formulario, los grupos son cerrados, son de 15 a 18, para que la visita se haga de forma fluida. Pero si hay 5 o 6 personas que no han solicitado y están interesadas, los distribuimos los 3 grupos. Venís ahora y os decimos grupo 1, 2 o 3. ¿De acuerdo? Entonces el plan es, vamos, lo mejor es que si tenéis coches particulares no vayáis con medio público, porque vais a tardar más tiempo, aunque el centro de investigación está muy cerquita de la estación de la parada de buses urbano, pero tenemos media hora sobre todo a los que van al primer grupo. Mejor es ir con los coches, con los carros, los que tengan coches, agruparos a alguien que tenga y aparcáis en el mismo Paseo de la Ría, y de allí vais andando al museo y cuando termináis el museo volvéis al Paseo de la Ría. Es decir, los que vayan al principio pues tienen que ir y volver y los que vayan más tarde pues van. Y cuando se termine ya las visitas, sobre las 9 de la tarde, es la hora ya de las tapitas y la cerveza en Huelva. Entonces tenéis la guía de comer en Huelva y vivir Huelva y aprovecharla, que está ahí para eso, ¿vale? Un saludo y nos vemos mañana por la mañana todos organizados. Bueno, Paco.